discapacidad, discriminación, narcotráfico, políticas y programas legislativos y usos de teorías, además de incorporar el tema de violencias en pueblos originarios, que ya se incorporó en estos 10 años. Para el seguimiento y análisis que concluye en este estado del arte fue necesario convocar a diversos investigadores de todo el país, agrupados en 18 comisiones temáticas que trabajaron por más de 2 años bajo la responsabilidad de sus respectivos coordinadores. Durante el proceso de selección de investigación, algunos trabajos quedaron fuera debido a circunstancias ajenas a los autores y coordinadores, factores como la pandemia, que aisló no solo socialmente, sino de la producción académica de 2 años, o características de formatos de capítulos inaccesibles hicieron imposible su inclusión. Pedimos una disculpa para aquellos trabajos que no fueron incluidos. Uno de los valores que tiene la lectura de este recopilatorio es que representa un corte de caja en los avances teóricos y metodológicos de los estudios sobre educación. El constante seguimiento marca precedentes claros que ayudan a conocer la evolución, estatus actual y el futuro que podría y debería tener estas investigaciones. Existen decenas de disciplinas teóricas que no cuentan con este tipo de pesquisas inductivas y por ello caen en un estancamiento de conocimiento que termina por declararlas desfasadas, por lo menos hasta quitar vigencia y cuestionar su utilidad ante otras ciencias como las exactas o las relacionadas con nuevas tecnologías que han irrumpido en los últimos años. Esto representa un riesgo debido a que el conocimiento se limita y se reduce. Por lo tanto, la búsqueda de las razones de los fenómenos que se presentan en el plano escolar, el tema que atañe a este libro, dejaría de existir y su resolución quedaría lejos de encontrarse. Dominarían las perspectivas cerradas y los absolutismos. De ahí la importancia de generar una actualización de las publicaciones y avances en el tema, como el que se presenta hoy con el estado del conocimiento que vamos a presentar, y que rejuvenece, desarrolla y aporta una visión futura para saber hacia dónde dirigir la atención y los esfuerzos de la academia en beneficio de todas y todos. Bueno, pues iniciaremos la presentación de este estado del arte con la doctora Úrsula Zurita, que es una de las coordinadoras de 2 capítulos sobre el tema de convivencia, disciplina y violencia. Ella se ha especializado sobre todo en política pública en relación a los temas de convivencia, de violencias en los espacios escolares. Doctora Úrsula Zurita, usted nos presentaría el capítulo del 1 al 5, ¿verdad? Adelante, gracias. Hola, buenas noches a todas y todos. Pues me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes compartiendo los resultados de un trabajo arduo que llevamos a cabo múltiples colegas. El estado del conocimiento de convivencia, disciplina y violencia tiene 17 capítulos más una introducción. Según nos cuenta el doctor Furlan en la presentación, somos 18 coordinadores y coordinadoras de los capítulos. Nos organizamos por capítulos, de acuerdo con la experiencia y el conocimiento que tenemos en los temas que abordamos. Y como ustedes se imaginarán, pues es un trabajo intenso, arduo, muy exigente por diversas razones, entre ellas porque, como hemos observado en estos años, ha habido un boom de investigaciones sobre convivencia, disciplina y violencia, a la vez que ha habido lamentablemente una explosión, digamos, de expresiones diversas, algunas nuevas, otras que han persistido a lo largo del tiempo y otras que se han reconfigurado en torno a la violencia en las escuelas, la convivencia y la disciplina. Son 10 años que se dicen muy fácil, ¿no? Del 2012 al 2021,
pero que sabemos bien que son años donde hubo 3 administraciones federales, por ejemplo, con perspectivas diferentes respecto a lo que se veía, se ha visto como un problema de carácter público, social y no solo educativo, el tema de la violencia, y por el otro lado también esfuerzos muy interesantes por desplazarnos como teórica o investigativamente y desde luego también en el diseño e implementación de múltiples acciones dirigidas a la promoción de una convivencia democrática, participativa, etc. Los 5 capítulos que a mí me toca presentar, bueno, la verdad es que es una tarea muy difícil de realizar, así como fue cada capítulo, porque cada capítulo tiene elementos muy singulares que yo creo que requieren una discusión, una reflexión muy profunda, que, me adelanto, estamos muy entusiasmadas y entusiasmados de poder llevar a cabo múltiples presentaciones del estado del conocimiento el siguiente año por toda la República y también con grupos de otros países, especialmente de nuestra región. Y bueno, estos 5 capítulos, no voy a nombrar a todos los equipos porque hay unos equipos que son muy numerosos y sería una grosería, creo, nombrar a unos y a otros no. Y los coordinadores, coordinadoras, pues creo que sí lo voy a hacer un poco para que tener como un referente, quienes han leído lo que escribimos, lo que investigamos, pues ya si les digo algunos nombres, creo que van a saber bien por dónde va la discusión. Entonces, es una tarea difícil, tuvimos una coordinación muy, digamos, muy madura, muy desde la reflexión y el conocimiento que ha distinguido al doctor Furlan. Y en ese sentido también van a encontrar que cada capítulo tiene empalmes, que es inevitable por los temas que trabajamos, y discusiones que se cruzan, que permanecen y que queremos que este sea el inicio de esta discusión, ahora sí, con un público mucho más amplio, ¿no? Entonces, el primer son 5 capítulos y son como los medulares, y les voy a explicar por qué, no porque sean más importantes que los otros, sino es como una entrada, ¿no?, al tema. Como ustedes saben, los 3 ejes de este estado del conocimiento, de esta área temática es convivencia, disciplina y violencia, y en ese orden están los 3 primeros capítulos, ¿no? El primero es convivencia, que es convivencia escolar, un tema en construcción, que lo coordina la doctora Cecilia Fierro, junto con la maestra Adela Lizardi, y que justamente nos hace un análisis muy crítico de los programas y acciones en torno a la convivencia escolar que se emprendieron en esta década. Y lo más interesante, digamos, como para abrir esta discusión, es las diferentes perspectivas analíticas a partir de las cuales este vasto equipo analiza la convivencia, que es, digamos, desde aquellas investigaciones orientadas a la medición de aspectos y factores, ya se imaginarán, pues son estudios cuantitativos o mixtos, que se hacen desde la psicología, la administración, la pedagogía, evaluación, y que evalúan elementos asociados a la convivencia escolar, ¿no? Y también analizan iniciativas para incidir en esa convivencia escolar, sobre todo para mejorarla desde una postura determinada. Otra línea de trabajo son aquellas investigaciones orientadas a la comprensión de la convivencia escolar como un fenómeno relacional desde diversas miradas teóricas, metodológicas y técnicas. Ya se imaginarán que aquí las técnicas son de carácter más cualitativo y se hacen investigaciones desde la sociología, la psicología, la antropología, los estudios culturales, la ciencia política, entre otros. Una línea más de investigaciones orientadas a reflexiones e intervenciones en la convivencia y análisis específicamente de aportaciones educativas para la construcción de esta convivencia, y se hace desde una perspectiva mixta o quali, y sí tiene un fin como mucho más profundo desde la perspectiva de las autoras.
esta cualidad de decir como cuáles son las diferentes líneas a partir de las cuales se han trabajado estos conceptos de convivencia, disciplina en el segundo capítulo o violencia en el tercero y el cuarto y quinto, precisamente se reproducen estos capítulos y se especifican como desde qué disciplinas se han hecho estos estudios, qué metodologías, qué técnicas, ¿no? En el caso de la convivencia, sí se señala que es una línea, un tópico mucho más trabajado en esta década, pero de cualquier modo sigue, digamos, a la saga de violencia. De los tres, sabemos que el que más se sigue analizando es la violencia. La investigación se centra más en la violencia en México, desde múltiples perspectivas, o el conflicto. Y la convivencia sí fue muy importante, tuvimos un programa nacional de convivencia escolar en el sexenio anterior, y la disciplina es algo que está ahí, que se vuelve muy importante, pero que se estudia muy poco en comparación a la violencia y a la convivencia, ¿no? Entonces, en el caso de la convivencia, las investigaciones todavía parecen dispersas, fragmentadas, desarticuladas, digamos de manera general, no que todos lo hagan, ¿no? Y hay cierta confusión o cierta imprecisión entre andamiajes teóricos y metodológicos, ¿no? Se estudia mucho más, como dije, que los hechos, la violencia que los hechos pacíficos. Y en el caso de la disciplina, en este capítulo intervine yo como coordinadora y partimos de la polisemia que lo caracteriza, ¿no? Es un concepto que se usó y una referencia que se utilizó de manera muy profusa en las políticas, en los programas, a propósito de los reglamentos o de los acuerdos y también de las sanciones, pero hay poca reflexión al respecto, aunque si bien hay como también tres líneas que materializan buena parte de las investigaciones en estos 10 años, una como condición y disposición básica para el aprendizaje, otra como dispositivo necesario para la socialización y la subjetivación, y una más como sustento de la convivencia y la violencia, ¿no? Hay trabajos que la abordan más desde esta perspectiva negativa, o sea, cuando la disciplina no existe, cuando la disciplina se pierde. Y la idea fue también pensar en las distintas investigaciones que hacen un análisis recuperando nociones sobre la disciplina a partir de los distintos integrantes de las comunidades escolares y desde luego de los niveles. Nos centramos más en básica y media superior por obvias razones, pero sí se advierte como una línea de trabajo muy prometedora para educación superior y posgrado. Y desde luego un elemento sustancial que después de los primeros meses y quizás el primer año de la pandemia se vio la relevancia de la disciplina, ¿no? En esta educación remota por circunstancias extraordinarias. Bueno, el tercer capítulo es el que coordinó la doctora María Teresa Prieto, violencia escolar, bullying y otras formas de representación. Y este trabajo pues justamente se centra en hacer como una primera lectura analítica, crítica de la violencia escolar. Hace como énfasis en el bullying, pero no se queda ahí, desde luego, y retoma pues las diferentes investigaciones que se han hecho, y también en ese sentido retoma esos intereses recientes sobre las otras violencias que vimos no solamente configurarse y expresarse, sino también ser objeto de múltiples investigaciones, como la violencia entre docentes y estudiantes, la violencia de género, la homofobia, y una marcada atención en la educación superior por todas las acciones de protesta organizada, fundamentalmente por parte de estudiantes mujeres en contra de la violencia que han vivido, ¿no? También se retomó en este capítulo el COVID, que bueno, ese es un elemento que retomamos casi en todos los capítulos por obvias razones,
y su impacto en los procesos educativos entre estudiantes, el uso de las tecnologías, la violencia, etc. El cuarto capítulo es la violencia escolar y etnografía 2012-2021, que coordinó el doctor Antonio Gómez Nashiqui, que acá está, y que justamente hace un planteamiento muy interesante a propósito del análisis de la violencia desde esta perspectiva, que no solamente es un asunto que algunos podrían decir es de técnicas o metodologías, sino de una visión, de una construcción muy singular del fenómeno, y en ese sentido las investigaciones consideran distintos aspectos culturales, materiales, simbólicos, sociales y políticos, como también económicos de las instituciones educativas y también de los contextos, de manera tal que los trabajos que se hacen desde esta perspectiva generan conocimiento situado y una visión mucho más integral del estudio y de las características y las causas y los efectos de la violencia escolar, ¿no? Es un trabajo, creo que muy útil, porque pues hay una crítica soterrada a lo que, y no tan soterrada a lo que da y no da un estudio cuantitativo, pero es justamente pensar la violencia desde una perspectiva mucho más integral, no solo llegar a medir y expresiones y su ocurrencia en un determinado espacio y en un determinado contexto. Finalmente, el capítulo quinto, que lleva por nombre la violencia institucional y simbólica, y violencia simbólica, lo hicieron Nidia Eli Ochoa y Alfredo Fulán, y justamente también reflexiona y analiza sobre las investigaciones que se hicieron en estas dos aproximaciones muy singulares que han acompañado el proceso de desarrollo y consolidación de esta área temática, a partir de lo que es la violencia institucional y la violencia simbólica, ¿no? De manera tal que se recuperan las condiciones institucionales que posibilitan estas múltiples y muy diferentes expresiones de violencia escolar, y también se incluye la descripción de algunas consecuencias ocasionadas por la violencia simbólica que abordan los investigadores. Son sin duda capítulos que, les digo, nos permiten tener como un piso para en los siguientes